Vamos a hacer un ejercicio de dinámica de un objeto que se apoya en un plano inclinado a 30 grados, ¿no? Entonces cogemos aquí los 90 y cogemos más o menos los 30 grados. Entonces este es el plano inclinado y tenemos un objeto que está sobre ese plano. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Marcamos aquí la posición del centro. Y ahora ese objeto decimos que se pregunta por la aceleración. Sabemos que se está tirando de él con una fuerza de 30 kilopondios o 30 kilogramos fuerza, que es lo mismo, ¿no? Entonces 30 kilopondios, ¿no? Sabemos también que el peso del objeto, hacemos la vertical para representar el peso, es de 40 kilopondios, ¿no? Bueno, por último, tenemos que dibujar aquí la fuerza normal, que es la reacción normal del plano, para que esto no se venga hacia adentro, ¿no? Tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción entre una fuerza de lo que corresponde aquí al componente de este peso, tiene una fuerza, una presión hacia aquí, entonces habrá otra de sentido contrario con el mismo valor, ¿no? Bueno, tenemos entonces aquí esta que llamaremos la normal, que es esa reacción normal del plano al peso del objeto, y este el componente que llamaremos n', ¿no? Y por último, no vamos a tener en cuenta la fuerza de rozamiento. Sí, hay esta fuerza que tira y luego hay el componente, bueno, esto lo dibujamos hasta aquí, vamos a poner aquí la flecha mejor. Tenemos también el componente aquí de este vector que corresponde al peso, ¿no? Bueno, pues este lo llamaremos, por ejemplo, esto lo llamaremos X y a esto X', ¿no? Bueno, entonces nos pregunta primero por la aceleración, luego por el desplazamiento después de 5 segundos y por último la altura sobre ese desplazamiento. Estas tres cuestiones, ¿no? Entonces, las fuerzas estas, las resultantes cero, porque si esta fuerza fuera mayor saldría hacia arriba y si esta fuera menor se hundiría, ¿no? Entonces la resultante de n y n' es cero, o sea que n es igual a n', ¿no? Y por tanto el sumatorio de fuerzas sobre el eje Y, entendiendo aquí estos ejes cartesianos, sumatorio de fuerzas sobre el eje Y será igual a 0. Con lo cual aquí no hay nada que calcular. Mientras que aquí está tirando con una fuerza de 30 kilopondios. Bueno, entonces vamos a hacer que esta fuerza tira hacia este lado, ¿no? Y a esto lo vamos a llamar, esto es F'X, vamos a llamarlo F'X, y esto pues lo llamaremos, bueno, este no nos interesa. Entonces a esta fuerza le vamos a llamar X y tendremos que aquí el sumatorio de fuerzas será X menos F' de X, ¿no? Ya que esto tira y esta va a tener más fuerza, ya que lo vamos a arrastrar, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Si despejamos aquí la aceleración, que es lo que nos piden, pues tenemos que la aceleración es igual a sumatorio de fuerzas partido por m, ¿no? Bueno, el sumatorio de fuerzas, pues tenemos una fuerza, esta podemos llamarlo F y esta F'X, entonces tenemos F menos F'X partido por la masa, ¿no? Bueno, ¿qué sería realmente F'X? Bueno, es el componente de este vector del que tenemos la hipotenusa, ¿no? Bueno, entonces nos dan este ángulo que es de 30 grados. Entonces sabemos que realmente este triángulo por geometría es exactamente igual que este de forma, aunque tenga distinto tamaño, y este ángulo también es de 30, ¿no? Bueno, podríamos incluso, luego lo comprobamos, ¿no? Pero bueno, eso se demuestra en geometría, ya no es objeto de este ejercicio.
Entonces tenemos el seno de 30 grados. Bueno, sabemos que el seno de 30 grados en un triángulo equilátero, tenemos que esto mide 60 y por tanto esto mide 30, ¿no? Y si esto vale la unidad, pues esto, como también vale la unidad que es equilátero, pues esto será la mitad, que es un medio. O sea que el seno de 30 es esto partido esto, que es un medio, ¿no? O sea, sería un medio. En todo caso, si lo aplicamos aquí, pues tenemos que será el seno de 30 será f' de x dividido entre el peso, ¿no? O sea que tenemos que realmente f' de x es igual que esto, entonces será esto partido por esto, ¿no? Siempre es el cateto que está opuesto al ángulo, ¿no? Dividido entre la hipotenusa, o sea, f' de x, que es esto, dividido entre el vector que corresponde al peso, ¿no? Entonces, si despejamos aquí, pues sacamos esto de aquí, lo ponemos aquí, y tenemos que f' de x es igual al peso por el seno de 30 grados, ¿no? Entonces ya podemos escribir, lo ponemos aquí, f' de x es igual a peso por seno de 30 grados. Bueno, el peso nos dijeron que son 40 kilopondios y luego lo pasaremos a newtons. Un kilopondio son 9,8 newtons, entonces tendremos que multiplicar esto por 3,8 por 9,8 newtons que tiene un kilopondio. Entonces este es el peso por el seno de 30, que ya vimos que era un medio, y esto es lo que vale f' de x. Bueno, y es lo que subiremos aquí, 40 por 9,8 por un medio. O sea que eso es lo que vale esto. Bueno, en realidad esto es lo que tenemos que poner, lo pusimos al revés. Entonces ponemos aquí menos todo esto y más, será lo mismo hacerlo así que poner aquí menos esto. Y ahora tenemos F, y F realmente es la fuerza con la que estamos tirando, que son 30 kilopondios por 9,8 newtons que tiene un kilopondio. Y dividido entre la masa, que son 40 kilogramos fuerza, o sea 40 kilogramos, ¿no? Con lo cual ya el ejercicio en su primer apartado está resuelto. Solo hay que calcular esto, y esto da 2,4 metros segundo cuadrado. Bueno, pues ese es el valor de la aceleración. Calculamos lo que valía f' de x, ya que en realidad la figura se mueve sobre este eje, el eje y no afecta para nada, ¿no? Porque realmente no hay desplazamiento en el eje y. Al haberlo en este eje, tenemos que ver aquí, pues simplemente las fuerzas es restar esta menos esta, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, esta menos esta. Esto tenemos que son 30, aquí está, por 9,8 para obtenerlo en newtons, y esto teníamos que era, pues esto. O sea, realmente es 40 por un medio, que es la mitad, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya que por un medio, que era el seno de 30, que ese es el valor para la aceleración del objeto cuando se tira de él. Y ahora dice que lo tiramos durante 5 segundos, ¿no? ¿Cuánto se desplaza, ¿no? Bueno, pues tenemos que, si cogemos, sabemos que es un movimiento con aceleración, un movimiento variado, entonces tenemos que el espacio es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? El espacio es lo que llamamos, por ejemplo, x, o sea, esto es lo que llamamos x, ¿no? Entonces será igual a un medio de la aceleración, que ya sabemos cuál es esta, ¿no? Por 2,4 metros segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo nos dice cuánto se arrastra en 5 segundos, ¿no? Si imaginamos que sea este tramo, ¿no? Entonces ya ponemos 5 segundos al cuadrado, 5 por 5, 25. Bueno, aquí podríamos poner las unidades, ¿no? Esto sería metros segundo cuadrado,
Y esto sería, como está al cuadrado, segundos al cuadrado. Bueno, con lo cual esto da 30,6 metros. Bueno, ya sabemos entonces que el objeto, que por ejemplo está aquí, se desplaza 30,6, que era lo que nos estaban pidiendo. O sea, realmente el desplazamiento después de 5 segundos, ¿no? Pero no nos dice la altura también en 5 segundos, ¿no? Bueno, pues la altura que recorre es este tramo, ¿no? Y como tenemos que realmente esto es 30, tenemos ahí el triángulo equilátero, que eso quiere decir que esto es la mitad de esto y por tanto va a ser la mitad de esto. Se acabó, ¿no? Pero si lo hacemos también por el seno de 30, pues tenemos que el seno de 30 grados pues será igual a la altura dividido entre la hipotenusa, ¿no? La altura dividido entre x, ¿no? Bueno, si ahora, por ejemplo, como nos están pidiendo la altura, o sea esto, pues podemos pasar esto para aquí, x que multiplica a seno de 30 grados. ¿No? Y eso es igual a la altura, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo. Bueno, pues realmente, ¿cuánto vale x? Pues lo que acabamos de calcular es el desplazamiento en 5 segundos. Entonces tenemos altura es igual a 30,5 metros por el seno de 30 grados de este ángulo, que era la mitad que esto, o sea, un medio, ¿no? Vale, con lo cual esto sería la mitad de 30,5 es 15,2, 15,25. Bueno, pues estos son los metros que tendríamos aquí, 15,2, ¿no? Bueno, pues es un ejercicio donde hay que evaluar siempre las fuerzas que hay, ¿no? En este caso se tiraba de aquí y las fuerzas se aplican sobre el eje X, ¿no? Ya que en la dirección del eje Y no había desplazamiento, ¿no?